Y Padre, eso es nuestra oración esta noche, Señor. Queremos, Padre Celestial, ser separados, mi Dios, ser santos, Señor. Y Padre mío, en nuestra santidad queremos, Padre Santo, vivir una vida que es pura y santa delante de ti, Señor. Porque nuestro deseo, Señor, es hacer, mi Dios, tu voluntad. Mi Dios, lo que tú nos has dejado estipulado en tu palabra, seguir, oh Padre Santo, cada principio, cada mandamiento, cada estatuto, todo lo que has dejado, Padre Santo, para beneficio y crecimiento espiritual nuestro, Padre Santo. Eso es lo que deseamos, queremos hacer tu voluntad y agradar a un Dios tan bueno y tan misericordioso como lo eres tú. Gracias, Padre. Te damos la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén, amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Pueden tomar asiento. Bueno, antes de comenzar, les quiero recordar el día 25, como ya lo dijo el hermano Francisco, vamos a tener nuestro servicio de Navidad. Estuve debatiendo mucho, el Señor le digo, ¿qué hacemos? Sería injusto no dar de tu tiempo a ti. Hubiese sido bueno que lo hubiésemos podido hacer el 24, no por la noche, y el 25 pues entonces celebrar. Pero muchos de nosotros en nuestra cultura latina, la mayoría de nosotros celebra el 24 por la noche y el 25 es para los americanos, ¿no? Entonces el 25 vamos como iglesia, los que puedan venir a las 8 de la mañana, para no quitarles mucho tiempo. A las 8 de la mañana vamos a estar aquí, vamos a estar por una hora nada más. Después de una hora vamos a las 9, nos terminamos y nos vamos a la casa, como dijo Francisco, a calentar el pozole o a abrir los regalos y a pasar un tiempo en familia, ¿no? Pero antes de todo venimos a abrir el regalo más lindo que jamás haya existido en la tierra, ¿no? La palabra de Dios y la historia de la Navidad. Así es de que los esperamos ¿qué día? ¿A qué horas? A las 8 de la mañana, exactamente. 25 a las 8 de la mañana. También los hermanos en inglés van a estar despidiendo el año aquí en la iglesia. Van a estar el 31, que es el día miércoles, desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche. Nos invitan a que seamos parte del evento, va a ser un potluck, traer comida, lo que tú quieras traer, y entonces pasar tiempo con ellos. Va a haber un devocional, también va a haber juegos, va a haber comida y va a haber un tiempo en el Señor, ¿no? Así es de que si quieren y pueden y desean también participar de ese evento, pues ahí está, para que vengamos y les acompañemos y seamos parte de ese evento también. Teníamos en el calendario programado para nosotros en español estar acá desde las 9 hasta las 12 de la noche, pero muchos de ustedes me dijeron que preferían el 25 antes que el 31. Así es de que el 25 es muy importante por el tema de la Navidad, entonces vamos a estar aquí el 25. Amén. Gloria a Dios. Bueno, con esos cortos comerciales, ¿qué les parece si ahora vamos a la palabra del Señor? ¿Estamos listos para Cristo? Gloria a Dios. Entonces, si estamos listos para Cristo, pues entonces vamos al libro de Segunda de Crónicas, capítulo 13. Segunda de Crónicas, capítulo 13. Y este día, hermanos, vamos a estar tocando un tema muy, muy importante. El tema que vamos a tocar hoy se llama La victoria pertenece a los que confían en el Señor. La victoria pertenece a los que confían en el Señor. Y el tema va de la mano con algo que me comentó mi hermano Juvenal ese día mientras tenía una pequeña conversación con él. Y dirían muchas personas, ¿no? Que nos pasó a nosotros es un gran atraso para nuestras vidas. Pero en sí ellos no lo miran de esa manera. ¿Por qué? Porque sus ojos no están puestos acá en la tierra, están puestos en el Señor. Me compartía que el día de hoy tuvo la bendición y la oportunidad de presentarle el plan de salvación a un hermano Jorge y hermano Víctor. Entonces el Señor le dio la bendición y la oportunidad de presentarle el evangelio a este hermano de Jorge y hermano de Víctor, y aceptó a Jesús. Aceptó a Jesús. O sea, puedes ver que el Señor, ¿ok? La victoria pertenece a
a aquellos que tienen sus ojos puestos en el Señor. Y es una gran bendición escuchar lo que Dios está haciendo aún en el medio de esta situación. Y podemos ver la mano de Dios obrar de una manera gloriosa y maravillosa. Así es de que el tema, nuevamente, la victoria pertenece a los que confían en el Señor. Para comprender Segunda de Crónicas 13, debemos de ver el trasfondo que se construye en los capítulos anteriores. La semana pasada estudiamos el capítulo 10, estudiamos el capítulo 11 y estudiamos el capítulo 12, que nos hablaban acerca de Roboam, ¿recuerdan? Acerca de Roboam. Entonces, ahí encontramos 3 pasos que llevaron al reino dividido a la crisis espiritual en la que está ahora en el capítulo 13. Porque en el capítulo 13 vamos a encontrar una crisis espiritual increíble, ¿no? Pero a la misma vez también vamos a encontrar en el capítulo 13 un chispazo de luz, ¿no? Donde Dios nuevamente les da a ellos una oportunidad, ¿para qué? Para ponerse a cuentas con el Señor. Por ello es que el tema va con el capítulo 13, es la victoria pertenece a los que confían en el Señor. Es a quienes pertenece la victoria. En el capítulo 10 de Segunda de Crónicas, el reino, hermanos, como aprendimos, se dividió, ¿no? ¿Se dividió por qué razón? Se dividió por la necedad de un hombre. Por la necedad de un hombre. Dios ya había determinado que le iba a dividir el reino ¿a quién? A Salomón. Y Dios le dijo a Salomón, te voy a dejar que termines tus días como rey de Israel. Pero voy a arrancar, voy a dividir el reino de mano de tu hijo Roboam, de mano de tu hijo. Y ya Dios había hablado a Salomón respecto a la división que iba a haber en el reino a razón de la necedad del corazón del hombre. Y lo aprendimos la semana pasada en el capítulo 10 de los versículos 6 al 8, donde Roboam rechaza el consejo de ¿quiénes? El consejo de los ancianos. Rechaza el consejo de los ancianos. Y en el versículo 13 y 14 escoge un liderazgo arrogante y opresivo, ¿no? Porque escoge el consejo de los jóvenes contemporáneos de él. No escuchó el consejo sabio de los ancianos, mas dio oído al consejo necio de sus compañeros cuando estaba él creciendo. Pero igual en el mismo capítulo 10, de los versículos 16 al 7, miramos cómo las tribus se rebelan en contra de Roboam y siguen ¿a quién? A Jeroboam. Siguen a Jeroboam. Y viendo la revelación del pueblo, entonces ahora encontramos que lo que es Israel queda dividido. Dios deja a Judá, a Roboam le deja 2 tribus. Le deja a Judá y le deja a Benjamín, para que sea rey sobre esas 2 tribus. Y les deja a Roboam esas 2 tribus simple y sencillamente porque quería él cumplir la promesa que le hizo a David, que siempre iba a haber lámpara en la ciudad de Jerusalén que alumbrase en el nombre de David. Qué interesante, ¿no? Porque aún en el medio de un pueblo dividido, aún en el medio de un corazón que no se alinea con el corazón de Dios, Dios no retarda sus promesas en cumplirlas tal y como Él lo ha prescrito y como lo ha destinado y como lo ha puesto para que sea así. Por ello la palabra de Dios nos dice que Dios no es hombre para que mienta, ni tampoco hijo de hombre para que se arrepienta. Por ello es que podemos ver la mano de Dios obrar en este asunto. Ahora entendamos algo, Dios a todos nos da oído para oír, ¿entiende?
Dios a todos nos da oído para oír y corazón para entender lo que Él nos dice a nosotros. A todos, sin excepción alguna. Ahora, nosotros muchas veces rechazamos la palabra de Dios y el consejo de Dios. Y cuando hacemos eso, entonces lo que viene sobre nosotros es el intelecto, el conocimiento humano. Cuando viene el intelecto y el conocimiento humano, nos basamos en nuestras experiencias, nos basamos en lo que creemos que debemos de hacer, pero en sí no tiene respaldo divino, no tiene autoridad alguna, no hay apoyo que nos dé a nosotros la certeza y la seguridad de que Dios está en el asunto. Y ahí es donde nosotros fracasamos. El libro de Proverbios en el capítulo 11, en el versículo 2, escribe esto, dice, con los humildes está ¿qué? La sabiduría. Con los humildes está la sabiduría. O sea, aquel que entiende que necesita a Dios, el consejo de Dios, la palabra de Dios para hacer la voluntad de Dios y se humilla delante de Dios, en él o en ella hay sabiduría. Hay sabiduría, entendimiento de lo que Dios desea y quiere para nosotros. O sea, lo que nos llevó a entender en el capítulo 10, hermanos, es cuando los líderes abandonan la sabiduría de Dios, cuando los líderes abandonan la sabiduría de Dios por el orgullo del corazón del hombre, llevan a los demás que están con ellos al fracaso, tanto espiritual como económico. Dijimos que Roboam arruinó el reino ¿en cuánto tiempo, iglesia? ¿En cuánto tiempo arruinó el reino? Algo que Salomón construyó y era sumamente poderoso. O sea, no había un reino más poderoso que el de Salomón. ¿Y en cuánto tiempo lo arruinó? En 5 años. Les estoy haciendo, ¿en cuánto tiempo lo arruinó? ¿En cuánto tiempo lo arruinó? O sea, les estoy poniendo 5 dedos en el frente. 5 años. En 5 años arruinó el reino. Lo llevó a la quiebra. En 5 años perdió absolutamente todo lo que su padre Salomón había construido. Ahora en el capítulo 11, miramos que Dios preserva un remanente fiel. Aunque muchos se apartan, Dios siempre tiene un pueblo que sigue su palabra. Siempre sigue su palabra. Y eso es verdad hasta el día de hoy, iglesia. Hasta el día de hoy. Hay el día de hoy muchos caminos erróneos e equivocados que llevan al hombre a la perdición. Pero en esos caminos y en el medio de esa muchedumbre, de ese grupo de personas, en el medio de ellos hay alguien que ha mantenido su conexión con Dios de una manera fiel y ha seguido a Dios para hacer la voluntad de Dios sin apartarse de la voluntad de Dios. Si recuerdan en el capítulo 11, ¿qué es lo que pasa en el capítulo 11? Que cuando Jeroboam establece el reino del norte, las 10 tribus que le siguieron a él, les hizo a ellos dioses. Y los dioses eran becerros de oro. Y cuando les hizo a ellos dioses, entonces para poder él tener el control del pueblo, tuvo que sacar a los sacerdotes de Dios y tuvo que echar fuera a los levitas, que eran los que enseñaban al pueblo la palabra de Dios. Y al dejarlos fuera, entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Regresan ¿a dónde? Regresan a la ciudad de Jerusalén. Y en la ciudad de Jerusalén se incorporan ¿a quién? Se incorporan al sacerdocio y se incorporan al servicio en la casa de Dios. Se incorporan al servicio en la casa de Dios. Por ello, podemos entender que en el capítulo 11 vemos el remanente fiel. Porque no solamente los levitas volvieron a Jerusalén, sino que también hubo un buen grupo de hombres que regresaron a Jerusalén, regresaron a buscar a Dios, a buscar una relación íntima y personal con Dios.
Por ello, hermanos, podemos leer en Romanos capítulo 11, donde Pablo nos habla o les habla a sus oyentes de la fidelidad de Dios. Y nos dice que aún en el medio de los que le rechazan, ahí Él tiene siempre un remanente. Tiene un remanente. Fíjate lo que nos dice Romanos 11:4. Dice, pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Y dice, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Dios, como puedes ver, siempre preserva un remanente fiel. Un remanente fiel, siempre. Aún en el medio, este pasaje nos hace referencia al rey Acab, donde el rey Acab se había apartado. ¿De quién? Se había apartado de Dios. Y entonces viene Elías y le da la queja a Dios y le dice, Señor, han matado a todos tus profetas y solamente quedo yo. Y dice Dios, no, un momento, Elías, no solamente quedas tú, porque yo me he reservado. O sea, tengo un grupo de hombres que literalmente no han doblado su rodilla ni han adorado a Baal. O sea, me han dado su corazón. Me han dado su corazón, me han dado su vida para que yo les gobierne, para que yo les guíe, para que yo les enseñe, para que yo les dé a ellos mi protección y mi bendición. Eso es lo que Dios nos dice, hermanos. Lo que Dios nos dice a nosotros. Por ello, del capítulo 11, hermanos, aprendimos la fidelidad de Dios. Y la fidelidad de Dios atrae a los que buscan la luz en tiempos de confusión. En tiempos de confusión. O sea, Dios está en el proceso de cambiar corazones, de transformar vidas. Y en el capítulo 11 aprendimos eso, que aún en el medio de la división, en el medio de cuando Jeroboam establece sus propios dioses, expulsa a los levitas y a los sacerdotes de las 10 tribus, ellos que hacen, vienen a Jerusalén, y de ahí con ellos viene también un buen grupo de hombres y mujeres, hombres y sus familias, a morar en Judá, juntamente en la ciudad de Jerusalén. En el capítulo 12, ¿qué aprendimos? Bueno, en el capítulo 12 aprendimos que Roboam se debilita por dejar la ley de Dios. Roboam se debilita por dejar la ley de Dios. Ahora entiende algo, y es muy importante para ti, es muy importante para mí. Si el Señor hace arder en tu corazón el deseo de su palabra, y tú no haces caso a ese ardor, ese deseo de leer la palabra de Dios, y la haces a un lado y te ocupas en otras cosas, ese deseo que arde en tu corazón, ese deseo que quema tu interior, eventualmente va a ir dejando de ser. O sea, no va todo el tiempo a arder de la misma manera que ardió cuando el Señor te estaba llamando. Va a arder de tal manera que vas a sentir un fuego que quema tu interior, que no puedes estar lejos de la voluntad de Dios, lejos de la palabra de Dios. Y hasta que no dobles rodilla delante de Dios, hasta que no hagas la voluntad de Dios, ese ardor no deja de arder en tu corazón. Y una vez que doblas tu rodilla delante de Dios, entonces Dios hace cosas gloriosas y maravillosas. Y Roboam dejó a Dios. Y como dejó a Dios, se debilitó tanto espiritualmente como físicamente. De las dos maneras. ¿Por qué? Se debilitó espiritualmente. Vino el rey de Egipto, Sisac. ¿Y qué es lo que hizo? Dios lo usó para disciplinar a Roboam. Lo miramos en el versículo 5 del capítulo 12. Ahora, cuando los israelitas se humillaron delante de Dios en los versículos 6 y 7, entonces ahí es donde responde Dios. Ahí es donde responde Dios.
O sea, cuando Roboam y el pueblo miraron que tenían al ejército egipcio a su alrededor, o sea, alrededor de la ciudad de Jerusalén, entendieron que para ellos no había salida. Y como no había salida, la única opción que ellos tenían era mirar hacia dónde, mirar hacia arriba. Mirar hacia arriba, o sea, buscar a Dios. Y cuando buscaron a Dios y se humillaron delante de Dios, Dios respondió a ellos de una manera positiva. O sea, no dejó que Sisac, rey de Egipto, tomase Jerusalén. Mas Dios los hizo a ellos, a los de Judá y a los de Benjamín, tributarios. O sea, tuvieron que pagarle impuestos al rey de Egipto. Ok, dijo el Señor, no voy a dejar que tomen a Jerusalén, que la conquisten. Pero sí vas a tener que pagar. Vas a tener que pagar. ¿Por qué? Vas a tener que pagar por no obedecer mi palabra. ¿Y a poco no es verdad, iglesia? Cuando no obedecemos la palabra de Dios y nos metemos en problemas, Dios nos perdona al momento. Porque Dios es un Dios de gracia, un Dios de amor, un Dios de misericordia. Pero no nos exime de las consecuencias. Tenemos que de igual manera pagar por lo que hicimos. Y es a veces hasta cierto punto triste, ¿no? Por ello Santiago 4:10, ¿qué nos dice? Santiago 4:10 nos dice, humillaos delante del Señor y Él que os exaltará. Humillaos delante del Señor, dice, y Él os exaltará. Si nosotros nos humillamos delante de Dios, Dios nos va a exaltar, nos va a levantar. Nos va a levantar, porque es un Dios de amor, un Dios de gracia, un Dios de misericordia. Así es de que, ¿qué aprendimos del capítulo 12? Que la derrota espiritual comienza cuando dejamos la palabra. Cuando dejamos la palabra. Pero la restauración comienza cuando nos humillamos delante de Dios. Nos humillamos delante de Dios. Lo que nos trae al capítulo 13. Lo que nos trae al capítulo 13. ¿Qué vamos a encontrar en el capítulo 13? Vamos a encontrar un reino dividido, a un pueblo confundido, una nación herida por la idolatría, un remanente fiel que persevera en la adoración verdadera. Así que aquí es donde entra en la escena Abías, hijo de Roboam. Y aquí es donde vamos a tomar el estudio de esta noche. Lo que nos lleva al primer punto que vamos a mirar esta noche. El primer punto, hermanos, es Abías sube al trono y enfrenta una crisis histórica. Abías sube al trono y enfrenta una crisis histórica, de los versículos 1 al 7. Y nos dice en el versículo 1 del capítulo 13, a los 18 años del rey Jeroboam, reinó Abías sobre Judá. Y reinó 3 años en Jerusalén, y el nombre de su madre fue Micaías, hija de Uriel de Gabá. Y hubo guerra entre Abías y Jeroboam. Entonces Abías ordenó batalla con un ejército de 400,000 hombres de guerra, valerosos y escogidos. Y Jeroboam ordenó batalla contra él con 800,000 hombres escogidos, fuertes y valerosos. Como puedes ver, la crisis espiritual lleva a la crisis nacional. La crisis espiritual nos lleva a una crisis nacional. ¿Por qué razón nos lleva a una crisis nacional? Entiende algo, y es para nosotros importante entenderlo. ¿Por qué? ¿Quiénes son las 10 tribus de Israel en comparación con las 2 tribus de Judá, o sea, Judá y Benjamín? ¿Acaso no son ellos hermanos? ¿Acaso no son ellos del mismo padre? ¿Acaso no son ellos, no eran ellos en un entonces un mismo pueblo? ¿No eran un mismo pueblo? Bueno, pero ¿a razón de qué? A razón de su alejamiento de Dios. ¿Vino qué? Vino la división. Y con la división, hermanos, ¿vino qué? Vino el desastre familiar, porque en sí esta división
se puede ver en el medio de la familia. Y ahora encontramos guerra entre hermanos. Guerra entre hermanos, o sea, guerra entre los de su misma sangre, peleándose entre ellos mismos. ¿Por qué? Porque dejaron a Dios. Dejaron a Dios. Cuando se aleja uno de Dios, cuando deja uno a Dios, quita los ojos de Dios y los pone en los hombres. Y cuando los pone uno en los hombres, miramos miramos los problemas de los hombres. Miramos lo que me hacen y lo que les hago. Y así sucesivamente, y nos enemistamos y eventualmente terminamos en guerra. Terminamos en guerra. Pero cuando tenemos los ojos puestos en el cielo, cuando tenemos los ojos puestos en Dios, no tenemos tiempo para mirar el problema o lo que mi hermano o mi hermana me dice o lo que mi hermano o mi hermana me hace. ¿Por qué razón? Porque mis ojos no están en ellos, están en el cielo, están en el Señor. Y yo no les miro a ellos con mis ojos, les miro a ellos con los ojos de Dios. Y cuando les miro a ellos con los ojos de Dios, les miro con amor, con misericordia, con gracia, con compasión. Y no dejo que la ira me venza. Pero acá no fue así. No fue así. ¿Por qué, hermanos? Porque se alejaron de Dios. Ahora, otra cosa que podemos mirar acá es el hecho de que el deseo de Roboam de poner por rey a Abías, y algo que no iba de acuerdo al linaje, o sea, de acuerdo a la descendencia de los hijos de Roboam, también causó esta clase de desobediencia delante de Dios. Causó este problema, que fue un problema sumamente fuerte, sumamente grande. ¿Por qué? Porque cuando se actúa contrario al plan de Dios, contrario a lo establecido por Dios, se obra conforme a nuestro criterio, conforme a la manera que nosotros creemos y sentimos hacer las cosas, y muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Nos equivocamos. Fíjate lo que nos dice Segunda de Crónicas, capítulo 11, versículo 20, 21 y 22. Dice, después de ella tomó a Maaca, hija de Absalón, la cual dio a luz a Abías, Ataí, Sisa y Selomit. Pero Roboam amó a Maaca, hija de Absalón, sobre todas las mujeres y concubinas, porque tomó 18 mujeres y 60 concubinas, y engendró 28 hijos y 60 hijas. Y puso Roboam a Abías, hijo de Maaca, por jefe y príncipe de sus hermanos. ¿Por qué? Porque quería hacerle rey. O sea, Roboam en su corazón, él ya había escogido el rey y no estaba siguiendo lo que Dios estableció, que el primogénito, el primer hijo de cualquier individuo tenía que ser el sucesor en todos sus asuntos legales. Era el que iba a representar la familia, era el que iba a tomar la posición de líder y jefe de todos los demás hermanos. Pero Roboam no quería hacerlo así porque él amaba ¿a quién? Amaba a Maaca, hija de Absalón. Hija de Absalón. Por ello, hermanos, Abías hizo todo contrario a la voluntad de Dios. Todo contrario a la voluntad de Dios. Y cuando vemos que las cosas se hacen contrario a la voluntad de Dios, lo que uno se propone hacer es de una duración muy corta. ¿Por qué? Porque podemos ver claramente que la duración del reino de Abías fue de ¿cuánto tiempo? ¿15, 20, 30, 40 años? 3 años, iglesia. 3 años solamente fue lo que duró el reino de Abías. Ahora, una de las cosas que lo distinguió fue la batalla que enfrentó con Jeroboam, rey de las 10 tribus del norte. Abías con 400,000 hombres y Jeroboam con 800,000 hombres escogidos. Y podemos ver que aquí hay un desbalance sumamente grande, o sea, 2 por 1. 2 por 1.
Y eso es lo único bueno que podemos mirar de Abías. Lo único bueno que podemos decir que hizo este hombre. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a mirar que él reconoce que Jeroboam y las 10 tribus del norte tenían como dioses 2 becerros de oro. Y ellos en Judá y en Jerusalén tenían como Dios a Jehová de los ejércitos. O sea, es lo único bueno que encontramos en el rey Abías. Es la única buena calidad. Lo único que podemos decir, bueno, este hombre hizo esto y esto y esto otro. Pero reconoció que la victoria es de Dios. La victoria es de Dios. Por ello, hermano, la palabra de Dios nos dice que la pelea no es nuestra, sino de Dios. Y pueden venir 5 millones contra un ejército de 1000 y ser victoriosos, porque de Dios es la batalla. O sea, 800,000 y 400,000 en sí, hermanos, no es nada para Dios. Viene Abías con 400,000, viene Jeroboam con 800,000. Hey, ¿qué es eso para Dios? No es nada, right? Absolutamente nada. Te voy a leer una historia en el libro de Jueces, capítulo 7, para que veas cómo y cuán grande es nuestro Dios y cuán glorioso y maravilloso Él es. Nos dice en el versículo 1 en Jueces, capítulo 7, dice: levantándose pues de mañana Jerobaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arod, y tenía el campamento de los medianitas al norte, más allá del collado de Moré, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los medianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo, mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. O sea, ¿quién está ordenando la batalla? Dios está ordenando la batalla. Dios está escogiendo el ejército. Dios está haciendo la obra. Fíjate lo que nos dice en el versículo 5. Entonces llevó al pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con la lengua, como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo, cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con esos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los medianitas en tus manos. Y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Y en el versículo 8 dice: y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda. Y retuvo a aquellos 300 hombres y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Aconteció que aquella noche Jehová dijo: levántate y desciende al campamento, porque yo lo entregaré en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con Fura, tu criado, al campamento. Y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con Fura, su criado, hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y los medianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus
camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Y cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: he aquí yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba a abajo, y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los medianitas con todo el campamento. Y cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró, y vuelto al campamento de Israel dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cantores y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo: miradme a mí y haced como hago yo. Y aquí, cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta, y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento, y diréis: por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaban consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebraron los cántaros. Tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón, y se estuvieron firmes cada uno en su puesto y en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr, dando gritos y huyendo, y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Betzita en dirección de Serera, y hasta la frontera de Abel Maola en Tabat. ¿Te das cuenta? El número del ejército de esos hombres era tan vasto como la arena del mar. ¿Cuántos hombres usó Dios para derrotarlos? 300 hombres. 300 hombres. Así es de que para Abías venir a pelear en contra de Jeroboam con 800,000, él con 400,000 y el otro con 800,000, era nada. Era nada. ¿Por qué? Porque Dios estaba en el asunto. Por ello hay muchas veces que nos atemorizamos nosotros cuando se nos presenta un problema. A veces sentimos que nos ahogamos en un vaso de agua, sin entender que tenemos un Dios poderoso, un Dios glorioso, un Dios maravilloso, que está de nuestro lado y pelea por nosotros y nos ha prometido la victoria. Pero tenemos que confiar en Él. Le tenemos que buscar de todo corazón. Le tenemos que buscar de todo corazón. En el versículo 4 nos dice: y se levantó Abías sobre el monte de Samaraim, que está en los montes de Efraín, y dijo: oídme, Jeroboam y todo Israel. Y todo Israel, o sea, Abías se levanta a la distancia. Se levanta a la distancia y se sube al monte, y estando en el monte, ¿qué es lo que hace? Habla al pueblo. Habla a sus hermanos. Habla a sus hermanos. O sea, quiere hacerlos entrar en razón. Quiere evitar un derramamiento de sangre sin necesidad. Fíjate lo que nos dice el versículo 5. En el versículo 5 dice: ¿no sabéis vosotros que Jehová Dios de Israel dio el reino a David sobre Israel para siempre? Y a él y a sus hijos bajo pacto de sal. Pero Jeroboam, hijo de Nabat, siervo de Salomón, hijo de David, se levantó y rebeló contra su señor.
Y se juntaron con él hombres vanos y perversos, y pudieron más que Roboam, hijo de Salomón, porque Roboam era joven y pusilánime, y no se defendió de ellos. No se defendió de ellos. Lo primero que hace Abías es recordarle al pueblo las promesas de Dios al rey David. Es lo primero que hace. Y hermanos, qué ejemplo para nosotros. Porque cuando estamos en el medio de la batalla, cuando estamos en el medio del problema, tenemos que recordarle a aquel que nos causa el problema, aquel que nos hace la vida de cuadritos, que muchas veces es infundido por el mismo Satanás y sus ángeles caídos. Tenemos que recordarles de quién es la victoria. Tenemos que recordarles a quién Dios ha prometido la victoria. Nos ha dicho el Señor que Él está con nosotros, y si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Él nos ha dicho: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y nos dice: he aquí, no os dejaré ni os desampararé. Es lo que nos dice el Señor. Esa es su promesa de Él. Y Abías comienza recordándoles a ellos la promesa que todos ellos sabían. O sea, no era nuevo en Israel. No era nuevo en Israel. Dios, por boca del profeta Samuel, Dios, por boca de otros profetas, dio a entender a la nación entera que el que iba a reinar en Israel era David y su descendencia. David y su descendencia. Mas Dios nuevamente habló a quienes, habló a David y a su descendencia: si vosotros guardáis mis mandamientos, mis estatutos y mis decretos y los ponéis por obra, dice, yo estaré con vosotros todos los días, dice, y nunca seréis derrotados. Esa es la promesa de Dios. Esa es la promesa que el Señor nos hace a nosotros. Por eso Abías les está dando una corrección doctrinal. Jeroboam no tenía autoridad legítima. Date cuenta, Jeroboam no tenía autoridad legítima. Abías habló con gran verdad porque Dios le dijo a Jeroboam, ¿dónde? En el libro de Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 37. Escucha bien lo que Dios le dijo a Jeroboam. Dice en el versículo 37, dice: yo pues te tomaré a ti, y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma, y serás rey sobre Israel. Es Dios hablando a Jeroboam. Y serás rey sobre Israel. Y si prestares, escucha bien, y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduviereis en mis caminos, e hiciereis lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. O sea, Dios le dice a Jeroboam, esa es la clave del éxito. ¿Quieres tener éxito? ¿Quieres ser exitoso en tu llamado a ser rey? Si quieres ser exitoso en tu llamado a ser rey, entonces tienes que humillarte delante de mí. Tienes que buscar con todo tu corazón guardar mis estatutos. Tienes que buscar con todo tu corazón guardar mis mandamientos, guardar mis preceptos y guardar todo lo que yo he establecido como ley en mi palabra para ti y para el pueblo de Israel. Y serás exitoso. Serás exitoso. Hermanos, muchas veces nosotros medimos el éxito en lo monetario. Miramos que alguien tiene un buen carro, tiene una buena casa y decimos: le ha ido bien. ¿No? Mira, le ha ido bien. Mira qué bien está. Cuando en realidad eso es nada. Cuando tú mires a un hombre o una mujer entregados a Dios, cuando tú mires a un hombre o a una mujer de rodillas delante del Señor, he ahí el éxito.
He ahí de verdad lo que cuenta para la eternidad, para la vida eterna. No lo monetario, no la casa, no el carro, no la cuenta de banco. Nada de eso cuenta. ¿Por qué? Porque todo eso se queda atrás. Se queda atrás. Pero el día que cierres tus ojos y los abras en la presencia del Señor, que escuches las palabras del Señor que te diga: bien hecho, buen, fiel siervo. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Por qué? Porque guardaste los mandamientos, los estatutos, guardaste mis decretos, seguiste lo establecido en mi palabra y fuiste obediente hasta la muerte. Y ahora estás en la presencia de tu Señor. Y eso, hermanos, es el verdadero éxito. Pero ¿qué pasó, hermanos? Jeroboam se alejó de Dios y abandonó los mandamientos y estatutos de Dios. Y se hizo dioses de madera, de hojarasca, de hierro, de piedra. Y los adoró y instituyó para sí sacerdotes de entre el pueblo, de la gente común. ¿Por qué? Porque él quería que el pueblo estuviera con él. Ahí es donde aplica la palabra que dice: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma? Abías le recuerda al pueblo la ilegitimidad de Jeroboam. ¿Por qué? Porque les dice: se rebeló en contra de su Señor. Bueno, para Abdías sería que así sucedió, pero en sí era el plan de Dios. Pero Dios le dio la opción a Jeroboam de hacer de él alguien grande. ¿Te das cuenta? Dios le dio a Jeroboam la opción de hacer de él alguien el cual Dios levantase. Pero él optó por hacer su propia voluntad. Por ello muchas veces decimos: oye, ¿sabes qué? Estoy en una bancarrota espiritual increíble. ¿Es acaso problema de Dios o es problema del corazón? Problema nuestro. Si nosotros carecemos, hermanos, de intimidad con Dios, si carecemos de lectura bíblica, si carecemos de oración, entonces no vamos a poder nosotros estar fuertes para enfrentar el problema, para enfrentar la batalla. Y nos vamos a desviar, nos vamos a alejar. Y esto es lo que le pasó a Jeroboam. Y Abdías se lo recuerda. No solamente se lo recuerda a él, sino que se lo recuerda también a ¿quién? Se lo recuerda a todo el pueblo. A todo el pueblo. Ahora, hermanos, es para nosotros importante investigar escrupulosamente la legitimidad, o sea, la legalidad de esta guerra. ¿Por qué? Porque Abías, aunque aquí hace un bello discurso y mantuvo la mejor causa, aún así era un hombre impío. Era un hombre impío. Abías parecía: ¡uy, qué espiritual! Dios mío, gloria a Dios. Mira, este sí que las sabe y las tiene bien y tiene un buen entendimiento de las cosas de Dios. Pero la Escritura nos dice en Primera de Reyes, capítulo 15, versículo 1, que no era así. Que no era así. ¿Por qué, hermanos? Porque nos dice en el capítulo 15, versículo 1, que en el año 18 del rey Jeroboam, hijo de Nabat, Abías es la misma persona, comenzó a reinar sobre Judá y reinó 3 años en Jerusalén, y el nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalom. Y anduvo en todos los pecados de su padre, que su padre había cometido antes de él. Y no fue su corazón perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de David su padre. Si escuchas el discurso y dices: wow, Abías, la sacaste del parque, wow, le diste duro, se fue de jonrón. Qué bien y qué buen discurso. La verdad que te volaste la barda. Pero en sí, cuando indagamos en la vida de él, encontramos que era un hombre impío, un hombre alejado de Dios. Lo que nos lleva al segundo punto. En el segundo punto, hermanos, encontramos a Israel, que Israel había abandonado la verdadera
adoración. O sea, las 10 tribus del norte habían abandonado la verdadera adoración. En el versículo 8 nos dice, de segunda de Crónicas, capítulo 13, versículo 8, y dice: y ahora vosotros tratáis de resistir el reino de Jehová en mano de los hijos de David, porque sois muchos y tenéis con vosotros los becerros de oro que Jeroboam hizo por dioses. ¿No habéis arrojado vosotros a los sacerdotes de Jehová, a los hijos de Aarón y a los levitas, y os habéis designado sacerdotes a la manera de los pueblos de otras tierras, para que cualquiera venga a consagrarse con un becerro y 7 carneros, y así sea sacerdote de los que no son dioses? O sea, Abía le recuerda que sus dioses, hermanos, no eran sino un simple becerro de oro hecho por manos del rey Jeroboam. Hechos por manos del rey Jeroboam. Y con un becerro les dice a Abías: ¿tratáis vosotros de resistir al Dios de Israel, a Jehová de los ejércitos? Si a vosotros venís en contra de Dios con un becerro de oro, ¿de verdad? ¿Eso es lo que ustedes están haciendo? O sea, no entendían el mal en el cual ellos estaban metidos. Y aquí aún en el medio, y siendo este hombre un hombre impío, un hombre que en realidad no hizo la voluntad de Dios, Dios lo está usando. ¿Te das cuenta? Dios lo está usando para hablar al pueblo. Dios lo está usando para abrir los ojos al pueblo. Y a veces no entendemos, decimos: bueno, ¿y por qué? Dios usa lo que usa muchas veces para traer al hombre juicio a la tierra. Y decimos: pero si ese es peor que yo, ¿no? O sea, nos comparamos con él o con ella y decimos: es peor que yo. ¿Y cómo es que Dios lo está usando? Y no entendemos. Pero tienes que entender una cosa, que si Dios tiene que hablar al pueblo, si Dios tiene que hablar al hombre acerca de su relación con él, si tiene que usar un burro como el de Balaam, ¿qué es lo que va a hacer? Va a usar un burro. ¿Por qué? Porque él quiere transmitir el mensaje de arrepentimiento, para que haya en nosotros arrepentimiento. ¿Te das cuenta? Ahora establecieron un sacerdocio falso, nos dice también. En Primera de Reyes 12:28, ¿qué nos dice? En Primera de Reyes 12:28 dice: habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y al otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos. Hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. O sea, aquí está canonizado, escrito lo que hizo ¿quién? Lo que hizo Jeroboam. Y Abía les dice a ellos: ustedes no acaban de entender que este hombre no es un hombre que los va a llevar a ustedes al bien, sino que los va a llevar a la desgracia, los va a llevar a la destrucción. Es lo que les está mostrando a ellos. Hermano, la Biblia nos dice que detrás de cada imagen hay ¿qué? Hay un demonio. Detrás de cada imagen nos dice la palabra de Dios que hay un demonio. Fíjate lo que nos dice 1 Corintios 10:18. 1 Corintios 10:18 nos dice: mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? Dice Pablo, ¿que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que los que a los gentiles sacrifican, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios, escucha, a los demonios sacrifican, y no a Dios.
No quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O sea, Abdías les está diciendo a ellos: ustedes saben perfectamente lo que Dios ha establecido como decreto, ha establecido como ley. Dios dio promesa a David y dijo que a través de David iba a ¿qué? Iba a reinar en Israel. Y en Jerusalén es donde se debería de adorar y buscar a Dios. Mas ustedes se han alejado de la verdad. En el libro de Apocalipsis capítulo 9 versículo 20 encontramos también que nos dice: y a los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Ni se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. ¿Puedes entender lo que el Señor nos dice aquí en estos versículos? O sea, el Señor nos está mostrando claramente que hay un solo Dios y a Él es a quien hay que dar honra, gloria, alabanza y adoración. Y Abdías acá está siendo usado por el Señor, ¿para qué? Para abrir los ojos al pueblo. Para abrir los ojos al pueblo. De los versículos 10 al 11 encontramos que Judá sostiene la adoración conforme a la palabra de Dios. Porque nos dice en el versículo 10: mas en cuanto a nosotros, dice Abdías, Jehová es nuestro Dios y no le hemos dejado. Y los sacerdotes que ministran delante de Jehová son los hijos de Aarón, y los que están en la obra son levitas, los cuales queman para Jehová los holocaustos de cada mañana y cada tarde, y el incienso aromático, y ponen los panes sobre la mesa limpia, y el candelero de oro con sus lámparas para que ardan cada tarde. Porque nosotros, escucha, guardamos las ordenanzas de Jehová nuestro Dios, mas vosotros le habéis dejado. Mas vosotros le habéis dejado. Si te das cuenta, cuando Abdías les dice a ellos: mas en cuanto, dice, a nosotros, que dice: Jehová es nuestro Dios y no le hemos dejado. Y no le hemos dejado. Ahora, observa bien lo que esta porción de la Escritura nos está mostrando. Es muy interesante. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, cuando Abdías dice esto a las 10 tribus de Israel, él está de una forma u otra informándoles a ellos lo que ellos hacían en la ciudad de Jerusalén. Lo que estaban haciendo en la ciudad de Jerusalén. O sea, estaban ellos tenían el sacerdocio, tenían a los levitas, tenían el sistema sacrificial, las ofrendas, comían de los sacrificios que ellos traían a Dios. O sea, todas esas cosas, cuando las lees y las escuchas, dices: wow, este pueblo estaba alineado con el corazón de Dios, estaba alineado con Dios, estaba haciendo la voluntad de Dios. Pero hermanos, cuando vemos que muchas veces lo que hacemos lo hacemos solamente de forma ritual y lo hacemos nada más por costumbre y por tradición, en sí no estamos bien con Dios. Porque lo estamos haciendo, ¿sabes por qué? Porque eso es lo que hacían mis padres, eso es lo que yo he aprendido en la iglesia, eso es lo que me han dicho que debo de hacer, pero en sí muchas veces no se hacen las cosas por amor a Dios, por disciplina y por entrega al Señor. Y eso es lo que estaba pasando con ellos, con Abdías. Porque la misma Escritura nos lo dijo en el libro de Reyes, ¿recuerdan? Que Abdías fue perverso. O sea, anduvo
en los mismos caminos de su padre, en los caminos de Roboam. O sea, se apartó de Dios, alejó al pueblo de Dios. A Roboam se le conoce como el rey con un corazón necio. Y la palabra de Dios nos dice a nosotros que Abías era de la misma calaña de su padre, con un corazón necio. Ahora lo dice todo bonito, ¿no? Suena bien lindo, ¿no es verdad? Cuando lo leemos decimos, wow, de verdad que lo tienen todo bien figurado, está todo muy bien trazado, saben lo que están haciendo. Pero desafortunadamente no fue así. ¿Por qué? Porque si hubiese de verdad estado bien con Dios, no hubiese reinado por 3 años, hubiese reinado por 20, 30, 40, 50 años, porque estaba haciendo la voluntad de Dios y no la voluntad del hombre. Y eso es lo que lo hace diferente. Lo que nos lleva al tercer punto. En el tercer punto encontramos que Jeroboam ataca con engaño. De los versículos 13 hasta el final. Pero del versículo 13 al 14 encontramos, hermanos, que Jeroboam, nos dice la escritura, pero Jeroboam hizo tender una emboscada para venir a ellos por la espalda. Y estando así delante de ellos, la emboscada estaba a espaldas de Judá. Y cuando miró Judá, he aquí que tenía batalla por delante a las espaldas y a las espaldas, por lo cual clamaron a Jehová y los sacerdotes tocaron la trompeta. O sea, clamaron a Jehová, se miraron con el agua al cuello. Y cuando se miraron con el agua al cuello, no tenían para dónde mirar. Miraban hacia el frente, tenían el ejército de Israel. Miraban hacia atrás, tenían el ejército de Israel. Miraban hacia la derecha, tenían el ejército de Israel. Miraban hacia la izquierda, tenían el ejército de Israel. Entonces, ¿para dónde podían mirar ellos solamente? Solamente para arriba. Y cuando miraban para arriba dijeron, Señor, de ti viene la victoria, protégenos, protégenos. A veces Dios nos bloquea de esa manera. Cuando vienen problemas en la vida, Dios nos bloquea en el frente, nos bloquea atrás, nos bloquea a la izquierda, a la derecha y nos da solamente una sola vía para mirar. Y la única vía para mirar es hacia arriba. Reconocer que de Dios viene la victoria. ¿Qué nos dice Jeremías 33:3? Clama a mí y yo te responderé. O sea, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O sea, cuando clamas a Dios, Dios siempre responde. Siempre responde. Salmo 121, versículo 1 dice, alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Los cielos y la tierra. Lo que nos lleva al cuarto punto. El clamor de las trompetas y la victoria divina. Y nos dice en el versículo 13, en el versículo 15, entonces los de Judá gritaron con fuerza, y así que ellos alzaron el grito, Dios, escucha, Dios desbarató a Jeroboam y a todo Israel delante de Abías y de Judá, y huyeron los hijos de Israel delante de Judá a Dios, y Dios los entregó en sus manos. Dios los entregó en sus manos. Aquí es donde el versículo 10 del capítulo 13 toma fuerza, toma autoridad, toma poder, toma todo en tu vida. Porque en el versículo 10 del capítulo 13 que nos dice, más en cuanto a nosotros, dice, Jehová es nuestro Dios y no le hemos dejado. Si Jehová es tu Dios y no le has dejado, quiero que entiendas que Dios te va a dar la victoria. Dios te va a dar la victoria. Así que cuando ellos alzaron el grito al cielo, ¿qué es lo que hace Dios? Dios responde a favor de ellos, desbaratando el ejército de Jeroboam. Y ahí es donde podemos ver la victoria sobre los 800,000 hombres. El Salmo 44:6 nos dice, porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará, pues tú nos has guardado de nuestros enemigos y has avergonzado a los que nos aborrecían.
Si el salmista claramente entiende que en Jehová está la victoria. Si voy a confiar en mi espada, si voy a confiar en mi arco, si voy a confiar en mi lanza, dice, soy hombre muerto. Pero si confío en Jehová, soy victorioso. Soy más que victorioso. Versículos 17 y 18 nos dice, y Abías y su gente hicieron en ellos una gran matanza, y cayeron heridos de Israel 500,000 hombres escogidos, y así fueron humillados los hijos de Israel en aquel tiempo, y los hijos de Judá prevalecieron porque se apoyaron en Jehová, el Dios de sus padres. O sea, la victoria no vino por la astucia y la valentía de los hombres de Judá. La victoria vino porque Dios les dio la victoria. Dios les dio a ellos la victoria. Prevalecieron porque se apoyaron ¿en quién? Se apoyaron en Jehová, Dios de sus padres. Se apoyaron en Dios. O sea, cuando tú te apoyas en Dios, tienes la victoria asegurada. Cuando nosotros nos apoyamos en el Señor, hermanos, no podemos ser derrotados. Nunca podemos ser derrotados. Siempre vamos a prevalecer, porque Dios está con nosotros. Nos dice acá que ellos fueron, ¿qué? Ellos fueron humillados por Judá. Simplemente, ¿por qué? Porque pusieron su esperanza en los becerros de oro. Pusieron su esperanza en los becerros de oro. Ellos no pusieron sus ojos en Jehová, ellos pusieron sus ojos en sus ídolos. Y la palabra de Dios nos dice que detrás de cada ídolo hay un demonio. Y el demonio tiembla a la voz de nuestro Dios. Y de nuestro Dios es la victoria. De Él, hermanos, vienen nuestras fuerzas. Y de Él viene nuestra ganancia, nuestra ventaja. Por ello, hermanos, en el versículo 19, ¿qué nos dice? En el versículo 19 nos dice, y siguió Abías a Jeroboam, y le tomó algunas ciudades, a Betel con sus aldeas, a Gesana con sus aldeas, y a Efraín con sus aldeas, y nunca más tuvo Jeroboam poder en los días de Abías, y Jehová lo hirió, ¿y qué? Y murió. Y murió. Ahora, ¿de qué murió Jeroboam? La Biblia no especifica una enfermedad causa física, pero sí nos dice claramente quién causó su muerte. Y el que causó la muerte de Jeroboam fue Dios mismo. Dios mismo. O sea, Jehová lo hirió y murió, nos dice en el versículo 20, ¿no? Ahora, eso significa que su muerte fue ¿qué? Un juicio directo del Señor. Un juicio directo del Señor. Sin embargo, hay información adicional en otros pasajes que nos dan más claridad. ¿Por qué? Porque Jeroboam murió bajo el juicio divino por su pecado e idolatría. Por ello es que murió. La Biblia, hermanos, declara abiertamente. La palabra de Dios declara abiertamente que Jeroboam llevó a Israel ¿a qué? A pecar. Lo dice en Primera de Reyes, capítulo 14, versículo 9 y versículo 16. Ahora Jesús nos dice a nosotros en el Nuevo Testamento que si uno de nosotros hace caer a uno de los más pequeños del Señor, mejor nos fuese atarnos una piedra de molino y tirarnos en el fondo del mar. Así de grave, hermanos, es lo que puede pasar si nosotros hacemos caer a alguien, a un hijo del Señor, a razón de nuestra manera errónea de ser. Ahora también nos dice que introdujo los becerros de oro en Primera de Reyes, capítulo 12, de los versículos 28 al 30. También nos dice que cambió el sacerdocio y la adoración en Israel. En Primera de Reyes, capítulo 12, de los versículos 31 al 36. Pero también nos dice la Escritura que rechazó las advertencias proféticas. Las advertencias proféticas de Primera de Reyes, capítulo 13. Por ello, Dios decretó juicio sobre él y su casa, porque hizo lo malo
ante los ojos de Jehová. En Primera de Reyes, capítulo 14, versículo 10, nos dice: yo traeré mal sobre la casa de Jeroboam. Dios dice acá: yo traeré mal sobre la casa de Jeroboam. Así que su muerte está ligada directamente a este juicio anunciado de parte de Dios. De parte de Dios. Ahora, ¿cómo lo hirió? La palabra hebrea usada en Segunda de Crónicas, capítulo 13, versículo 20, es nagaf. Nagaf quiere decir herir, golpear, afligir, castigar con plaga o enfermedad. Es lo que quiere decir la palabra hebrea nagaf. Nagaf, herir, golpear, afligir, castigar con plaga o con enfermedad. Y es la misma, escucha, es la misma palabra usada para las plagas en el libro de Éxodos, capítulo 12, versículo 23. Y te lo voy a leer el versículo para que lo escuches. Capítulo Éxodo 12, 23 dice: porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestra casa para herir. ¿Te das cuenta? O sea, Dios, la misma palabra que usó para Éxodo, la usó ahora en la vida de Jeroboam, lo que quiere decir que lo plagó con una enfermedad. Con una enfermedad. Y esa enfermedad fue infundida a razón de su desobediencia. ¿Y qué es lo que pasa, hermanos? Muchas veces nosotros los seres humanos nos plagamos con enfermedades crónicas, enfermedades terminales, a razón de nuestra desobediencia. Hay muchas personas sufriendo en los hospitales por malas decisiones. Para terminar, versículo 21 y 22. Ahora Abías se hizo más poderoso, tomó 14 mujeres y engendró 22 hijos y 16 hijas. Los demás hechos de Abías y sus caminos, sus dichos, están escritos en la historia de Iddo, profeta. En una conclusión profunda respecto al capítulo 13, Segunda de Crónicas 13 nos enseña que la verdadera fuerza no está en los números, sino en la fidelidad a Dios. Te repito nuevamente, la verdadera fuerza no está en los números, sino en la fidelidad a Dios. Las guerras espirituales se ganan con obediencia, oración y adoración, no con estrategias humanas como emboscadas. Dios honra a aquellos que mantienen la adoración pura, aun cuando todo el mundo se aparta de la verdad. Y para concluir, hermanos, te dejo con las palabras del versículo 18. Y espero que estas palabras sean las mismas palabras en las cuales nosotros basamos nuestra vida. Porque nos dice: porque se apoyaron en Jehová, el Dios de sus padres. Y que de igual manera también nosotros nos apoyemos en Jehová, nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Redentor. ¿Correcto? Vamos a orar. Ponte de pie. Padre, te damos gracias. Porque podemos ver, mi Dios, que cuando levantamos los ojos al cielo, Padre mío, viene a nosotros la victoria. Y cuando, oh Padre mío, nos humillamos delante de tu majestad y entendemos, Padre mío, que hemos fallado, nos hemos equivocado, y a razón de nuestra equivocación, Padre mío, tenemos delante nuestro, Padre Celestial, una situación la cual no podemos resolver. Oh Padre mío, vemos la destrucción muy cerca de nosotros y Padre mío, no vemos la manera de librarnos de ella. Pero cuando levantamos los ojos al cielo, ahí estás tú para liberarnos. Ahí estás tú para escucharnos, ahí estás tú para bendecirnos, ahí estás tú, mi Dios, para traer sobre nosotros la victoria. Y te damos gracias, Padre. Esta noche te pido, mi Dios, que seas tú en cada uno de tus hijos.
Padre mío, yo no sé lo que cada uno de ellos está viviendo, lo que está pasando, la situación en la cual se encuentra. No entiendo, no sé, pero tú sí, Padre. Por ello los encomiendo a ti. Te pido que pongas tu mano poderosa sobre sus vidas y les ayudes, Padre Celestial. Oh, mi Dios, en cualquiera que sea la batalla que estén peleando en estos momentos. Ayúdalos, Padre, y bendícelos y guárdanos a todos, Padre, en el hueco de tu mano. Te pido en el nombre de Jesús, todos decimos amén.